Buenas tardes con todos. Van a disculpar que de repente por mi poca experiencia aquí en el Facebook Live no he empezado a tiempo porque hay cuestiones técnicas que recién estoy manejando. Les doy la bienvenida a los que se vayan sumando poco a poco. Creo que estamos empezando con unos minutos de retraso. Nuevamente mil disculpas y creo que es importante que todos vayan entrando poco a poco, y si no igual lo voy a colgar en mi página de Facebook principal, que es mi personal, pero quiero que conozcan un poco más de esta que es mi página de médico, que es la que estoy usando para promocionar justamente temas que involucran a la medicina, no solamente a la medicina actual, sino también a lo que es la medicina de gastroenterología y a otros temas que nos interesan mucho en nuestros días. No solamente todo es coronavirus, también tenemos otras enfermedades importantes. Antes que nada quiero iniciar la transmisión agradeciéndoles profundamente a todos los que han colaborado conmigo, tanto con material audiovisual como siendo mis mentores y también dándome consejos para hacer esta charla amena y sobre todo bastante digerible, ya que estamos hablando del sistema gastrointestinal para todos ustedes, porque no me estoy dirigiendo solamente a lo que es comunidad médica. Quiero que mi voz llegue a la comunidad médica en términos sencillos y también a la comunidad no médica, que es la que necesita más ayuda, sobre todo para comprender varias cosas de este tema de lo que es el coronavirus y sobre todo las implicancias que tiene con el sistema digestivo. Pero antes de hablar de qué daños causa este germen, pues tenemos que conocer ciertamente al malo de la película, y pues aquí se los enseño. Este es el famoso coronavirus RNA, que tiene una serie de partículas, ¿no?, que le llamamos glicoproteínas, ¿no? Y conociéndolo bien a este coronavirus y sobre todo a esta glicoproteína, que es la glicoproteína Spike, ¿no? Se llama Spike porque es como una espiga. Vamos a saber que esa glicoproteína, que es la unión de proteínas junto con algunas cadenas de glúcidos, es una proteína fundamental que es la que provoca que permite que este coronavirus entre a las células y cause su daño, ¿no? Bueno, mientras me van trayendo el resto de material audiovisual, porque yo pensé que podía transmitir conectando mi laptop y todo lo demás, al final hemos tenido que imprimir las láminas. Así es que quería nuevamente agradecer al doctor Edson Guzmán, a la doctora Bremer Venero, a la doctora Adelina Lozano por ser siempre mi mentora, a todas las personas que han colaborado en esto, incluso a mi hija Alessandra, que es la que me ha asesorado en el tema de belleza. Ella, que es una adolescente, está siempre en esto. Y bueno, empecemos con lo que es a lo que todos ustedes están aquí justamente acompañándome en estos momentos, ¿ya? Entonces, este coronavirus que les he mostrado, esta pequeña impresión, ¿no?, tiene una serie de partes, y justamente la principal es esa proteína Spike, espiga o espigón que le llaman, y esa proteína se une como si fuera una llave a una cerradura a lo que son los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿no? La enzima convertidora de angiotensina 2 es importante porque justamente la angiotensina 2 es parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el que se encarga de regular las funciones no solamente de la presión arterial, ¿no?, a nivel renal, también se encarga de la producción de insulina, aunque no lo crean y aunque tal vez no lo hayan escuchado nunca. Y también se encuentran estos receptores de angiotensina 2 a muchos niveles de nuestro organismo, no solamente en los vasos sanguíneos, también se encuentran en los glomérulos renales,
se encuentra en el tracto gastrointestinal, no solamente en el mismo intestino, sino también en el esófago, en el hígado, en los conductos biliares, ¿no? Y ahora poco a poco lo vamos a ver. Ya le voy a pedir a Ale que me traiga. Ale, tráeme las fichas. Son cosas que pasan en vivo, chicos, así es que eso lo tenemos que superar de esta manera, ¿ok? Entonces, pues, tenemos que conocer al enemigo, ¿ok? Entonces, ya que conocimos el exterior del enemigo, pues vamos a conocer cómo es que este enemigo, que es aquí el COVID-19, ¿no? Provoca no solamente daño por haber ingresado dentro de la célula, ¿no? Aquí, como ustedes lo pueden ver, aquí, al entrar esta célula, este coronavirus, por medio de este receptor que parece como un ganchito, ¿no? Así, parece un ganchito. Y entonces este es el coronavirus y esa glicoproteína spike engarza en ese ganchito. Y de esa manera es como que se quedará fusionado y de esa manera entra a la célula. Y entra a la célula y empieza a replicarse. Y se replica por copias por millones, en grandes cantidades, como lo ven acá, ¿no? Y cuando ya ocurre una gran replicación, pues esta replicación daña la célula. Yo les hablé hace un momento de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Y este sistema tiene mucho que ver, ¿no?, con la glándula suprarrenal, ¿no? Esta es una glándula importante que es la que se encarga de la formación de hormonas y de sustancias que regulan la presión arterial, que se llama suprarrenal porque está encima de los riñones, ¿no? Y también se encarga de muchas otras funciones, ¿no? Y entonces dentro de este eje está la angiotensina 2, que está aquí, ¿no? Y justamente ese receptor de angiotensina 2 es como la cerradura que necesita el coronavirus para entrar a cada célula. Sobre todo daña el endotelio, que es la capa interna de los vasos sanguíneos, y ese endotelio se está estudiando mucho por qué y cómo el coronavirus causa daño a todo nivel sistémico en los vasos sanguíneos en nuestro organismo. Lo pueden ver aquí en una fotografía pues mucho más colorida y bonita, ¿no? Esta de aquí, que es la proteína del coronavirus, no, perdón, el receptor, y esto rosadito de acá, que es el que se mete y al fusionarse entra el coronavirus. En este caso, este receptor de angiotensina 2, como les dije, está también a nivel del tracto gastrointestinal. Aquí está en los enterocitos y entonces entra el coronavirus al enterocito y provoca el daño que ahorita vamos a ver. Este es un acercamiento más, ¿no?, para que lo puedan ver. No, pero yo creo que a estas alturas ya está bastante claro, incluso para la comunidad no médica, que es la que quiere instruir en este momento, porque muchos médicos gastroenterólogos, a Pablo Bardales y a muchos otros amigos que están acudiendo a la transmisión. Esperen un ratito. ¿No? Y los estoy saludando desde acá porque los estoy viendo que se están conectando y también muchas otras personas que están en el área no médica, ¿ya? Entonces es importante para ellos conocer. Y entonces cuando el coronavirus entra a una célula, lo que provoca es replicarse por millones y hacer que la célula finalmente estalle, ¿no? Y así salen las copias por millones de este germen. Ahora,
Todos cuando pensamos o hablamos de coronavirus pensamos en daño solamente respiratorio, pero a estas alturas ya no solamente pues estamos hablando de daño respiratorio, porque en muchas guías o en muchos folletos que he estado revisando, más que nada resaltan lo que son los síntomas principales como la fiebre, la tos, ¿no? El dolor de cuerpo, el dolor de cabeza, las dificultades para respirar, ¿no? Pero en pocos casos, por ejemplo, en este folleto que encontré, aquí sí mencionaban las náuseas y el dolor abdominal, ¿no? Aquí hay otro folleto más que encontré que también mencionaban a la diarrea como un posible síntoma. Sin embargo, no es muy conocido o no es muy tomado en cuenta o ni siquiera es muy tomado en cuenta por el mismo paciente. Y si hablamos de daño del coronavirus al al tracto gastrointestinal, tenemos que tener en cuenta entonces el daño directo que provoca el coronavirus, el daño en forma indirecta, ¿no? O secundaria que provoca el coronavirus y también todo lo que es el estrés o el síndrome de estrés postraumático que una persona con coronavirus ha tenido y que hace que dañe, ¿no? Y que se altere todo su flora gastrointestinal. Muchos se preguntarán qué cosa es la flora gastrointestinal, pues ahorita lo van a saber. Entonces vamos a empezar hablando acerca del daño directo que provoca el coronavirus sobre el tracto gastrointestinal. Entonces ya saben ustedes, por lo que les acabo de mencionar, que el coronavirus se une, ¿no? a este receptor. Y se postula que, por ejemplo, esto de aquí es un modelo, ¿no? Se postula que en los enterocitos, que son las células a nivel del tracto gastrointestinal, sobre todo en el intestino delgado, pero recuerden que están en esófago, también hay esos receptores en el riñón, en el colon, en el intestino delgado. Entonces se postula que al unirse este SARS-CoV-2, más conocido como coronavirus 19 o COVID-19, ¿no? Que es el que nos está ahora agobiando, molestando y al que nos tenemos que acostumbrar pues a vivir con él. No tenemos que no solamente quedarnos pasmados en el miedo, sino tenemos que acostumbrarnos a convivir con él y saber cómo combatirlo y saber cómo afrontarlo. Entonces, este SARS-CoV-2 se une también a este receptor y entra al enterocito, ¿no? Y no solamente entra al enterocito, sino que hace que una serie de péptidos que son regulatorios de las bacterias a nivel intestinal se alteren y empieza a haber una alteración, ¿no? En la secreción de estos péptidos que son regulatorios a nivel de la flora intestinal y empiezan a dañar la flora intestinal, ¿no? Y a no combatir la flora mala, ¿no? Porque hay como una lucha entre la flora buena y la flora mala, ¿no? A nivel intestinal tenemos, así como esta serie conocida de Netflix, de Game of Thrones, tenemos la lucha entre el bien y el mal, las bacterias buenas y las bacterias malas. Entonces, este SARS-CoV-2 no solamente estaría provocando un daño epitelial, o sea, un daño de las células a nivel intestinal, sino también un daño a nivel de la flora intestinal, ¿no? Muchos se preguntarán, ¿qué cosa es la flora intestinal? La flora intestinal es la cantidad de gérmenes, sobre todo bacterias, que son gérmenes buenos y gérmenes malos. Los buenos, que son con los que nacemos por lo general, y sobre todo las personas que han tenido una lactancia materna apropiada o exclusiva, pueden haber cultivado más de ellos. La flora intestinal buena es la constituida, por ejemplo, por lactobacillus o por actinomicetos u otros gérmenes que nosotros los médicos ya conocemos y que cuando hay algún daño a nivel de esa flora tratamos de suplementarlo. Y la flora mala o la flora fermentadora es, por ejemplo, los firmicutes, bacteroidetes,
hasta suenan feo. Yo digo, bueno, son flora mala y encima suenan feo. Así es que toda esa flora mala se encarga de hacer que la comida que consumimos se fermente, nos provoque gases, nos provoque daño, nos provoque llenura, se llena, la barriguita se hincha, o nos provoca una digestión lenta, o nos provoca diarreas, ¿no? Entonces toda esa flora mala, cuando hay el COVID-19 que ataca a nivel intestinal, empieza a masificarse. ¿Y qué es lo que provoca al paciente? Al paciente le provoca, por ejemplo, una diarrea terrible. Hay pacientes que tal vez no se dan cuenta, pero que antes de debutar con los síntomas respiratorios incluso empiezan a tener diarreas. Y no es pues cualquier diarrea. A algunas personas les da 4 a 10 veces deposiciones líquidas en un solo día, ¿no? Pero dicen, no, es alguna comidita que me ha caído mal, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Un antibiótico. Más dañan la flora, más dañan el epitelio intestinal. Y entonces, después vienen ya los síntomas de coronavirus, ¿no? Para que tengamos en cuenta que a veces los síntomas del coronavirus, desde el punto de vista digestivo, no son muy valorados o muy apreciados o muy dados la importancia que deben, porque no son muy frecuentes, la verdad, ¿no? Y es raro que haya un paciente que tenga coronavirus y que solo y exclusivamente tenga síntomas digestivos. Por lo general debutan con los síntomas respiratorios que todos conocemos, ¿no? Tos, dolor de pecho, dolor de espalda, dificultad para tragar, sensaciones alteradas a nivel de la respiración, el olfato, el gusto, ¿no? Entonces, es raro que pacientes que tengan daño por coronavirus solamente tengan síntomas gastrointestinales, pero los hay, ¿no? Como que en algunos pacientes que han tenido síntomas gastrointestinales que no mejoran con nada, les han hecho por si acaso para ver qué hay por ahí, me tinca que o creo que es coronavirus y oh sorpresa, una tomografía y el pulmón ya está malo, ¿no? Entonces ahí es donde empieza ya a cogerse el hilo de la madeja. Entonces, ese daño que provoca el coronavirus a nivel del tracto gastrointestinal es variado, ¿no? Existen diversas manifestaciones, ¿no? Aquí hay diversas manifestaciones, pero mejor se los enseño con esta lámina que está más gráfica, ¿no? Síntomas gastrointestinales, más o menos un 16%, ¿no? Un 16% de síntomas gastrointestinales vamos a tener de un total, ¿no? Y uno de ellos, y muy importante, es la anorexia, que es el rechazo a la comida, un 15% más o menos. Otro de ellos es las náuseas y los vómitos, un 11% más o menos de pacientes van a tener ese síntoma, ¿no? En conjunto con otros síntomas de coronavirus también. Un 3.9% van a quejarse o sufrir de dolores intestinales tipo cólico y hasta un 6% van a tener las diarreas que les mencioné, líquidas, pueden ser mucosas, abundantes, etc. Entonces, ¿qué otra cosa más? A nivel gastrointestinal vamos a tener daño en el tubo digestivo. Vamos a tener también daño a nivel hepático, ¿no? Entonces el hígado también se va a dañar durante lo que es la infección por el coronavirus. ¿Y cómo vamos a detectar ese daño hepático? Lo vamos a detectar a través de la elevación de estas que son las transaminasas, TGO y TGP, ¿no? Los médicos las conocemos como la TGO, que es la que nos habla del simple daño, y la TGP, que es ya del daño más profundo o más grave de lo que es la célula hepática. Pero hay muchas personas que ya vienen con daño hepático de fondo o de base. Entonces esas personas sufren pues peor las consecuencias del coronavirus. ¿Y quiénes van a ser? Los pacientes que por ejemplo ya tienen hígado graso de fondo, ¿no? Por eso que quienes sufren más son las personas obesas. Las personas obesas tienen ya hígado graso, o sea, grasa dentro de las células hepáticas que está provocando diverso tipo de disfunción o alteración en la función hepática,
¿no? Porque puede haber el hígado graso simple o el hígado graso ya con inflamación. Eso se llama esteatohepatitis grasa, ¿no? O sea, la inflamación provocada por grasa ya es un factor condicionante para que ya, si es que por ahí esa persona con un índice de masa corporal mayor de 30, o sea, una persona ya con obesidad de primer grado en adelante, tenga peor pronóstico, ¿no? Porque empieza a haber falla hepática de arranque, aparte de la falla respiratoria, ¿no? Y en el hígado no solamente hay receptores de la enzima convertidora de angiotensina, no solamente en la célula hepática, también dentro de los conductos biliares. Y en realidad en los conductos biliares hay mayor cantidad de estos receptores ECA2, que es la enzima convertidora de angiotensina 2. Y es por eso que en algunos pacientes se va a ver bilirrubinas alteradas, pero no va a haber signos de obstrucción de la vía biliar. ¿Ok? Entonces, en muchos pacientes, cerca de un 16 hasta un 53%, pacientes con coronavirus, va a haber elevación de transaminasas. Pero no solamente va a ser porque el paciente tenga una enfermedad hepática de fondo, también porque la misma enfermedad por el coronavirus provoca lo que se llama tormenta de citoquinas. ¿Qué es la tormenta de citoquinas? Se preguntarán muchas personas que no son médicos. Es la liberación exagerada, brusca, abrupta, por eso que le llaman tormenta, de proteínas y de todo lo que son proteínas relacionadas con el estrés, ¿no? Entonces, las interleuquinas, las citoquinas en general, ¿no? Todo eso va a dañar no solamente al pulmón, no solamente a los vasos sanguíneos, va a dañar también al tracto gastrointestinal y va a dañar a ese hígado que ya estaba dañado desde el inicio. Entonces va a ser, como se dice, llueve sobre mojado. Va a empeorar las cosas, ese daño que ya tiene de fondo esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que cuidar mucho a las personas que tienen esos factores de riesgo, por ejemplo, los obesos, tienen que evitar por todos los modos contraer la enfermedad por el coronavirus. Es por eso que se les pide a las personas vulnerables, obesas, las personas que tienen hipertensión arterial, ¿no? Que también usan y tienen daño ya endotelial o de los vasos sanguíneos de base. Se les pide que no salgan, también las personas mayores de edad, porque ellos de por sí ya tienen daño a esos niveles. También se le pide a las personas, por ejemplo, que tienen ya cirrosis hepática, ¿no? Que tienen cirrosis hepática, que no salgan. ¿Por qué? Porque quien tiene cirrosis hepática va a pasarla mucho peor que una persona común y corriente. ¿Un ratito, chicos? Un poquito. Ya. Mi hijito me quiere enseñar su tarea. Creo que más tarde la voy a ver con más calma. Bueno, y les decía que las personas con cirrosis hepática van a tener que ser mucho más cuidadas, porque si a una persona que ya tiene cirrosis hepática y dependiendo del estadio en que se encuentre, va a pasarla mucho peor. La mortalidad es de 4 a 6 veces mayor, si es que no decimos más. Es por eso que todos ustedes que tengan algún pacientito o algún conocido, a alguien que tenga cirrosis hepática o algún obeso, ¿no? O alguna persona que tiene una enfermedad del tracto gastrointestinal subyacente, sea colitis ulcerativa, sea cualquier otra enfermedad, se les pide por favor que estén en cuarentena, estén en casita, no estén exponiéndose a enfermarse, no estén en reuniones, no estén exponiéndose, ¿no? A un virus que tal vez pueden evitar solamente conociendo que son ya vulnerables. ¿Ok? Entonces, ya hemos hablado acerca de lo que es el daño del coronavirus en forma directa al tracto gastrointestinal y también al hígado y a las vías biliares.
Ahora les hablaba del daño secundario, ¿no? Del coronavirus, luego de haber tenido el coronavirus, y también no solamente la persona que ha tenido el coronavirus, sino también los familiares que han rodeado, que han cuidado a esa persona con coronavirus, también se han quedado, como se dice, estresadas. Se podría decir que incluso sufren del mismo estrés postraumático de haber visto una persona tan grave, y eso les lleva a tener estrés, ¿no? Y entonces el estrés también está asociado a una alteración y a un daño y a la aparición de enfermedades gastrointestinales o a la recurrencia de enfermedades gastrointestinales que ya tenían de fondo, ¿no? Hay muchas personas que tienen enfermedades gastrointestinales de fondo y que son llamadas enfermedades funcionales, como por ejemplo el síndrome de intestino irritable. Hay otras personas que sufren de hiperacidez, hay otras personas que sufren de reflujo gastroesofágico, hay otras personas que sufren de lo que se llama dispepsia funcional. Y todas esas personas que han tenido el estrés, la tensión de haber perdido un familiar con la enfermedad del COVID o de haber sufrido esas personas el mismo COVID, van a tener una recurrencia, una reaparición o un recrudecimiento de sus enfermedades que ya tenían de fondo. En la actualidad estoy recibiendo pacientes que están teniendo síntomas recurrentes de síndrome de intestino irritable. Y me dicen, doctora, pero ¿por qué si yo estoy comiendo sano? ¿Por qué si yo me he estado cuidando? ¿Por qué si yo estaba tan bien? Y les pregunto, ¿y hay algo que te tenga preocupado, te tenga tenso? Sí, mi mamita está con COVID, o tengo un familiar que ha fallecido hace un mes, o hemos pasado por esta situación, todos en la familia hemos tenido COVID, ¿no? Y entonces eso hace que de por sí ya el estrés les altere lo que les decía su flora intestinal, ¿no? O sea, esto de aquí es la pared intestinal. Todo esto. Y estos de aquí son las bacterias buenas y las malas. Las buenas están en colorcito lindo, naranja. Y las malas son las negras, ¿no? Entonces, al haber un equilibrio apropiado, todo va a estar bien. Y en realidad queremos que siempre el equilibrio sea a favor de la flora buena, ¿no? Esta es mi mano derecha, mi mano izquierda. La flora buena la tengo acá, ¿no? Lactobacillus, Saccharomyces, Actinomycetos, etcétera, son bacterias buenas. Y la flora mala es la flora que fermenta, ¿no? Bacteroidetes, firmicutes y otras cosas que les suena chino a algunas personas, pero que es la flora que hace que uno tenga gases, que uno tenga eructos, que uno tenga diarreas, que haya recrudecimiento del colon irritable, que haya nuevamente todos los síntomas que ya habíamos controlado con medicación, con cambio de estilo de vida, etc. Entonces recrudece. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para afrontar esos síntomas secundarios a haber tenido el COVID? Primero, alejarnos de las noticias, ¿no? Porque al COVID le gusta ser pues la estrella de la televisión en estos momentos, ¿no? El COVID está ahí y se ve todos los días en la televisión, todos los días aparecen noticias del COVID, que se murió, que aumentaron las cifras, que hay más fallecidos, que hay más difuntos, que viene la vacuna, que no sabemos cuándo viene, que de repente la vacuna nos hace daño o mil cosas. Entonces las personas que tienen propensión a ser ansiosas, a ser nerviosas, a tener enfermedades del tracto gastrointestinal de tipo funcional como el síndrome de intestino irritable, por ejemplo, no deben estar expuestas a las noticias referentes al COVID. Tenemos que sacarlos de ese círculo vicioso, ya no más noticias al respecto para esas personas. ¿Ya? No es cerrarle los ojos ni cegarlos a la realidad, como muchos creen, sino que ¿para qué estresarse más si ya pasaron por el trance de haber tenido un amigo, un padre, un hijo, que ha fallecido por el COVID? Entonces, ¿para qué estresarlos más? ¿Ya? Entonces tenemos que alejarlos de esas noticias. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Primero, procurarles un buen sueño.
también, ¿ya? El sueño apropiado, es unas 7 a 8 horas como mínimo, ¿ya? Y también dormir en un ambiente placentero, dormir tranquilos, comer poco antes de dormir para que puedan dormir bien, ¿no? Otra cosa que podemos hacer para combatir esos síntomas o eso que nos queda secundario al COVID y que afecta al tracto intestinal es hacer ejercicio, hacer yoga, hacer meditación, hacer todo lo que sea posible para estar en paz en nuestro interior, ¿ya? Escuchar música relajante, escuchar música bonita, hacer actividades, si bien es cierto ahorita no podemos estar muy expuestos al aire libre, pero sí se puede pues tal vez dar una vuelta al parque estando solos o acompañados un rato. Inclusive yo les soy bien sincera, yo les digo a las madres de familia que con el cuidado debido, con una buena mascarilla y un protector facial pueden sacar a los niños, pueden sacar a las personas mayores de edad que no tienen enfermedades subyacentes, pueden salir a dar una vuelta al parque y volver. Tampoco no es que se van a ir de shopping, de compras, ¿no? Porque ya este encierro nos afecta, ¿no? Entonces con los cuidados debidos y después regresando a casa y lavándonos bien las manos, bañándonos, quitándonos toda la ropa, todo tranquilos, pues vamos a evitar que ese círculo vicioso de estrés continúe. Y lo que quiero mencionarles también es que el eje de todo esto de la salud gastrointestinal radica en la buena alimentación. Aquí tienen ustedes un abanico de posibilidades de alimentos que contienen mucho de lo que necesitamos para recuperar nuestro sistema inmunitario después del COVID. Tenemos la palta, que si bien es cierto es grasa, en pequeñas porciones, se puede decir un cuarto de palta, ¿no? Se puede comer y tiene grasas que nos favorecen, pero ya si nos comemos una palta entera, eso ya no está bien. Tenemos verduras variadas, frutas que tienen vitamina C, como el kiwi, ¿no? Como la toronja, como todo lo que son las fresas, los frutos rojos, tienen mucha vitamina C, ¿no? Y hay otros alimentos que son también granos enteros, ¿no? Los blueberry tienen vitamina C y también muchos antioxidantes. Todo lo que son vegetales en general, la chía, todo lo que son semillas, ¿no? Y también podemos optar por comer cítricos, melón, piña, ¿no? Y otros cítricos que ya ustedes conocen, naranja, mandarina y todo lo que tengamos a mano. Ahora, las personas que han tenido COVID se recomienda que deben de consumir mayores cantidades de vitamina C. Se dice que debe ser de 200 a más miligramos de vitamina C al día. Algunas personas están optando por hacerse inyectar los shots de vitamina C, pero tengan en cuenta que nuestro cuerpo solamente absorbe y retiene la cantidad de vitamina C que uno necesita. O sea, tu cuerpo va a absorber lo que necesita y lo demás se va a ir por la orina. Así es que basta con que se consuman de 200, tal vez a 400 o 500 miligramos de vitamina C que están incluidas en las frutas variadas que les he mencionado y en los vegetales también, para que sea suficiente. O sea, comer sano, comer variado, comer verduras, frutas. Y también necesitamos, ¿por qué es importante la vitamina C y la vitamina D? Porque nos van a ayudar a producir anticuerpos. O sea, las personas que han tenido COVID requieren que su cuerpo se recupere de todo ese daño y que además produzca anticuerpos, ¿no? La inmunoglobulina G, que es el anticuerpo protector, que ya nos da la inmunidad, esperemos, duradera contra el coronavirus. En China se han hecho estudios donde se ha visto que la inmunidad por inmunoglobulina G, ¿no? Que es como si a uno lo vacunaran,
¿no? En este caso, las personas que han pasado y que han vivido para contarlo al coronavirus o que han pasado el coronavirus leve, desarrollan la inmunoglobulina G, y en la China se ha visto que dura hasta 6 meses. Ojalá que aquí en Perú se hagan estudios al respecto, ¿no? Y la vitamina D se encuentra no solamente en los alimentos, también su producción se favorece con los baños de sol. Entonces, las personas que hayan tenido coronavirus y que ya estén en fase de recuperación, se recomienda que estén expuestas al sol, pero no significa que se van a ir a la calle a pasear. Aquellos que tienen la suerte de repente de tener una terracita, un jardincito o un techo, ¿no? Pueden estar ahí sentados, y obviamente ahorita todavía no está el sol fuerte, está lloviendo, pero cuando ya haya más sol, tomen baños de sol porque el sol favorece la síntesis de vitamina D, ¿ya? Ahora, los suplementos de calcio y de selenio y de zinc también son importantes. Y todo eso se encuentran en las legumbres, en todos los vegetales, y también se encuentran los DHA, ¿no? Que son ácidos de cadena intermedia, ¿no? Que se encuentran en los pescados, por ejemplo, ¿no? Esto de aquí es el salmón, pero el salmón es caro. Pueden comer de repente trucha, pueden comer tal vez un pescado, aunque sea el pescado que encuentren, pero el pescado en sí contiene DHA, que es un antioxidante, y también tiene omega 3 y omega 6, que son importantes para recuperarnos del COVID y en general para tener una nutrición sana. Aquí también ven ustedes que están los frutos secos, y todos los frutos secos contienen, aparte de fibra, que va a mantener nuestra flora buena en mayor proporción, ¿no? Ayudan a que se produzcan también una defecación apropiada, ¿no? Porque hay personas que luego del COVID todavía permanecen postrados, ya que el COVID les altera las fibras musculares, hay una depresión de las células musculares, y entonces el comer granos enteros van a ayudar a la defecación a estos pacientes, ¿no? Ok, entonces creo que yo ya he hablado bastante. Si tienen ustedes alguna pregunta, la pueden hacer por aquí. Yo las voy a ir respondiendo poco a poco. A ver, no sé cómo es esto. No sé si tienen alguna pregunta, a ver, por aquí, por el chat. Y si no, yo me voy a tomar el tiempo de responderles a cada uno cuando me las hagan llegar por vía, a través de este video que va a quedar colgado aquí en mi página tudoc.com, y también, Tudoc 24/7, ¿no? Que esa es la página que estoy yo usando para mis temas médicos, y también lo voy a poner en mi Facebook personal, porque el objetivo de esto es que ustedes, que son la población en general y también la población no médica, tengan claro el daño que provoca el COVID-19, no solamente directo, sino también secundario, por el estrés que origina. ¿Ya? Les agradezco a todos que hayan estado conmigo en esta tarde. Agradezco su cariño, sus palabras de aliento. Eso ayuda a que un médico se sienta estimulado a darles no solamente un diagnóstico de una enfermedad, sino también una consejería adecuada, ¿no? La alimentación es y puede ser nuestra medicina, y somos lo que comemos. Eso es algo muy importante y algo que tienen que tener todos en cuenta, ¿sí? Les agradezco mucho su atención y nos vemos en otra oportunidad. Ya habrán algunos otros temas que, si quieren ustedes, pueden recomendar hacerlo por aquí. Y si no, pues a mí algo se me ocurrirá, ¿ok? Listo. Nos vemos. Hasta luego.